haremos nuestros 4 pasos de costumbre. Vamos a leer el texto, vamos a buscar palabras repetidas, palabras claves. Vamos en un segundo paso a ver los personajes que tenemos. En esta sesión va a ser muy importante que veamos las características de estos personajes. Y después vamos a hacerle preguntas al texto y juntos pensamos por qué es importante este texto para nosotros hoy. Ok, lo voy a leer en Reina Valera actualizada, como para que vayamos cambiando las versiones, pero fue por un tema, escogí esta versión, no por un tema de que tiene algo diferente a las otras versiones, sino porque realmente me está sorprendiendo mucho Reina Valera actualizada. Me gusta porque me da la impresión que conserva muchos registros del griego, del hebreo y del arameo, pero también nos sorprende con un vocabulario muy entendible. Entonces, bueno, empezamos. Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas, que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos a 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindiesen cuentas estos sátrapas, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había excelencia de espíritu. Y el rey pensaba constituirle sobre todo el reino. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Entonces estos hombres dijeron: no hallamos contra este Daniel ningún pretexto, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Señor. Entonces estos ministros y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron así: oh rey Darío, para siempre vivas. Todos los ministros del reino, los intendentes, los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo que el reino promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, pon en vigencia el edicto y firma el documento para que no pueda ser cambiado, conforme a la ley de medos y persas, la cual no puede ser abrogada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento del edicto. Entonces, mis amados hermanos, buscamos juntos qué palabras ven que se repite en esta porción. A mí hay Por una que supuesto, Darío. 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 Ajá. Ujú. Está en el 6. Ajá. Uno, en el 6, en 1 y el 6. 9. Ajá. Ujú. ¿En Y dónde? abajo en el 9. En el... Ujú. Sí. Sátrapas también. Este es otro personaje, sátrapas, Está en el que está 6, repetido. en el 4, En el 1 y en el 2. en el 3 también está. En el 1, en el 2, en el En 3. el 3 y Ajá, en el 2, tienes razón. Sátrapas. en ¿Y el en dónde 3 más? también. Ajá, En el 6. Y está en el 6. ajá. Y en el 7. En el 7. Por Darío. Ajá. Y estos tienen unos secuaces también. Ajá. Oficiales. Los ministros. Sí, hay alguna variación, ¿verdad? Entre las versiones, pero sí, los Sí. secuaces de los sátrapas eran los ministros. Así que a la par del sátrapa viene siempre un ministro. Y En el 4, en el 6.
Eso es cambiado por gobernadores en la otra versión, ¿cierto? Ajá, No, sí. pero aquí están también gobernadores Ah, y los también. gobernadores. Yo ¿En estaba- cuál? Yo lo tengo en la Reina Valera del 60, Ajá, y los gobernadores. gobernadores, muchas veces. Sí. Y en el versículo 7, cuando dice los gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto, ¿qué viene en esa versión? Mi hermana El Leida. 7, sí, Ajá. déjeme ver. El En 7, el 7. todos gobernadores también del reino, magistrados y Magistrados. déjame ver si es la misma, ¿no? Capitanes. Ujú. Sí, está un Ok. poquito diferente, sí. Sí, Ujú, pero aquí Ah, dice bueno, rey. Daniel también está. Daniel, sí, el Daniel aquí. Vamos a ponerlo de verde. Está Daniel. En el 4 está también. Y en el 3, ¿verdad? Con permiso. Propio. En el 3, en el 4, En el 4 y en el 5 hay tres palabras que están relacionadas. Está hallar, hallaremos y hallamos, que tiene que ver con la misma trama. correcto, yo lo marqué. Ujú. Allá, Entre el 4 y el 5, halladas, hallar, hallaremos y hallamos. hallamos. Muy bien. En el 4 después de sátrapas, también está otra vez hallar. Exacto. Ajá, claro. Muy bien. Esto lo voy a poner en rojo porque me parece que es un verbo muy importante. Muy bien. Ay, Ah, y aquí, hallamos contra él, ¿verdad? Sí. Muy bien. Rey también está en el 2 y en el 6. Pero ese es Voy, el personaje. el rey, sí. Es el mismo Darío, así que lo voy a poner El aquí rey, en verde, en amarillo también. el rey Darío, sí. Ajá. También está en el 6 al final. Ujú. No, En el al 6 al final. principio. Ajá. Muy bien. Y Y aquí. arriba para el rey no fue en el 2, al final casi del 2, A ver, aquí en el final del ¿Dónde está? 2. para que el rey no Ajá. fuera. Ujú. Pero Muy un bien. poquito arriba, 2 renglones arriba también está el rey, que no sea perjudicado. El rey. Está muchas veces, bueno, en la versión 60. En la Sí, versión Ahí, sí. sí. Y tenemos Al la otra final del, palabrita, que es reino también. rey. al final del 7, a principios del 8. Reino o Bueno, rey. ujú. Rey. Reino. Y rey. Círculo 7. Ah, ok. Voy a tratar de marcar Ya está. rápidamente reino. A ver Ya cuántos me está encuentro. marcado. A ver, A pero ver, reino no. Reino sí que me o quedaban rey varios. también. Aquí está en el, casi al finales del 7. O rey se ha echado al pozo. Ajá. Ok, aquí voy a hacer una excepción en el sentido de que es una frase completa. O O rey. rey. Ahí también, sí. Reino también Edicto está estaba en ahí. el 7, en el 8 y en el 9. Esa es una palabra clave. ¿Cuál? 7. Edicto. En Edicto. esta viene decreto, Ajá. Que es el decreto. Ajá. ¿verdad? Esta, Edicto y está decreto, bien. como son primas, las No, vamos a nada fácil. marcar igual. Sí, Había uno en el 7 Y en el había 9 otro. también. y en el 9, sí. Y en el Al 9. final, en la última palabra. Muy bien. Reino no está marcado y está en el 4, un reino allí, el segundo renglón. Y en Ah, el de 1 veras. también está reino. Al final del 1. Al final del 1, ¿y en dónde más? Al En el principio, 4. en el 4, pero está como Asuntos como del ahí, reino.
Siga Ajá, abajo un toque más. asuntos del reino, sí, cierto. Ahí estaba. Ujú. Muy bien. Sí. Pues creo que tenemos muy bien identificado las palabras repetidas. Solo hay una que me llamó mucho la atención y no sé si lo notaron. Corrupción. Viene en el 4 y viene también, bueno, en el 4 viene dos veces. Ujú. Los dos están en el 4. Sí. Ajá. Corrupción no viene la palabra en el texto que tengo yo. Ay, Bueno, ¿qué palabra viene? no sabría dónde está, no la encuentro. Ninguna negligencia, ¿no? ¿Sabe? Para acusarlo a Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, Ah, porque él es fiel. Entonces es como, El, Hablo de ningún vicio ni falta. ajá, ningún vicio sí, también. vicio. Vicio será. Voy a anotarlo aquí. Que es una buena traducción para la palabra. La verdad. Después les cuento por qué. Pero muy bien. Hay tres entonces. No sé si los la vieron ley. aquí. Entonces, en el versículo 4. Entonces, versículo 6. Y aquí también debería aparecer un entonces. Ajá, sí. Es Conforme. interesante porque es en medio de esta escena vienen tres entonces que introducen las tres veces que ellos van a hablar. El primero entonces es que ellos están hablando entre ellos, ¿sí? Estaban allí buscando por dónde darle, ¿verdad? En el 5, ellos dicen, bueno, como no hay corrupción o algo impuro o vicio, Queremos vamos a conforme. hablar de su religión, ¿sí? Y el sexto, perdón, y en el versículo 6, el tercero entonces, es cuando ellos van a hablar con el rey. Entonces, justo ahí en el medio, entre el versículo 4 al 6, en medio de estos diálogos es que se está desarrollando la trama. Por eso esa repetición era importante. Ujú. No sé, ¿qué otra palabra repetida vemos por allí? En el 7, en el 8 está confirmes y confirma. Ajá. Ajá, firma el documento. Y En el 7 arriba, ministros que no se ha marcado. En el 7. En el 7, ministros. Ujú. Ah, sí, sí, que se nos había ido de Ese eso. ministro. Muy bien. No se nos fue ni un solo ministro. Entonces, confirmar. luego entre el 8 y el 9 está fírmalo y firma. Y firmó, perdón. Ajá, y firmó. Ese sí ya la puse. Yo lo había marcado. Ujú. Muy bien. Am, yo creo que no tenemos ninguna otra repetición. Veamos los personajes, porque les dije al inicio que vamos a concentrarnos en las características de los personajes. Oficiales ¿Ok? y gobernantes. El primero que tenemos es Darío. No tenemos mucha información de él, la verdad. Pero de Daniel sí. Daniel se distinguía. Esta es una característica muy importante para considerar la vida de Daniel. Otra cosa, otra frase que vemos de Daniel es que había excelencia de espíritu. En él había excelencia de espíritu. Esto también es muy importante. Ujú. Y, ¿Qué más? y que el rey pensaba constituirlo sobre todo el reino. Sí, eso es importante. ¿Dónde estaba? En el 3 al final del 3. Ajá, pensaba constituirlo sobre todo. Eso es muy importante. Excelente. Tu versión dice excelencia de espíritu y la del 60 dice un espíritu superior. Mm, Vamos a ver qué dice aquí en esta. que a mí me parece
que es la mejor forma en Reina Valera 60. Después les puedo contar por qué. Pero bueno. Otra de las cosas es que él era fiel. Daniel era fiel. ¿Qué más aprendemos de Daniel aquí en esta descripción? Que no podríamos encontrar ningún pretexto en su contra. Ujú. Y aparte ¿Qué de otro? fiel, Dios estaba con él. Sí. ¿En dónde encontramos esto, Omar? No, no, yo lo dije, nada Ah, más, no. yo estaba asustado. Sí, sí. No Dios está en el guarde, texto. Dios guarde, yo le agregue algo al texto. Qué susto me pegó. Pero Pero bueno, sí, pero sí dice porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es cuando decías que decía corrupción, pero me parece ujú, que ningún vicio ni falta. Ujú. sí. Era corrupción. No, negligencia. En negligencia, dice esta versión. Pero sí, ahí Ninguna varía un poquito. negligencia ni corrupción. Muy bien. ¿Qué otros? Bueno, ya tenemos a los sátrapas y a los ministros. Su única Ujú. característica que vemos es que eran bien chismosos y envidiosos. Pero Gobernadores, no está escrito los allí. oficiales y gobernadores. Eso es lo No está mismo. escrito, es mi opinión personal, pero sí, Ajá, denota, ¿no? también. Acuérdese lo que dijo Omar. Que Dios libre le sumemos, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué Los otros oficiales y personajes? gobernadores son los mismos que ministros, manito. Los gobernadores. Sí, aquí hay otra lista entonces, en el versículo 7 de otros Ya. personajes que no hemos visto. Los intendentes, ¿verdad? Los sátrapas, los altos oficiales, este es Y otro personaje, gobernadores. los gobernadores. Sí, Y aquí vamos. agregan magistrados y también aparecen unos capitanes. Capitanes Ajá. príncipes también. Ajá. Pero Ahí esto está. para traducir los últimos dos, altos oficiales y gobernadores. Digamos, el 7 dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues, pum, 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 ahí sigue. Ok, Príncipes, digamos los ok. oficiales. Príncipes serían los altos oficiales y Ajá. los gobernadores serían los, dijiste, Los ministros. Los ministros, ¿no? ministros. Los Ministros capitanes. o capitanes, puede ser Ajá. también. Capitanes es lo que Sí, tenemos. ok, genial. Ahora sí. Pero son esos. Tenemos que tener 5 personajes allí. Ministros, intendentes, sátrapas, altos oficiales y gobernadores. Uno, dos, tres. Ok. Am, no me voy a adelantar. Lo- perdón, manito, los medos y los persas. Sí, estos también son personajes que veníamos viendo ahí de fondo Ajá. de la semana, del estudio pasado. Muy bien. Vamos a ponerlo con verde. Am, Los mm, leones. sí, justo, justo. Sí, Sí, sí. son los que se comieron al rey, no, a los malos, a los otros. Eso es otro tema. No es un personaje como tal, pero vamos a ver que es una escena importante y más que todo como la introducción a la sección que vamos a estudiar la próxima semana. Y son los fosos de los Son los leones. elementos de castigo. Exactamente. Los elementos de castigo, el foso de los leones. Que hay una discusión, pero bueno, después vamos a hablar de eso. Estos medos tenían sus enredos. Ok. Pues parece que ya tenemos muy bien identificados los personajes. Solamente creo que queda uno. Dios u hombre. Cualquier dios Ujú. u hombre. Ahí en el versículo 7. Sí. Dios en minúscula. Sí. Y en el 5 está hombres. Y en el
En el 6. 5, estos hombres. Ah, ok. Estos hombres, vamos a Ajá, hablar de que todo son los completo. ministros y sátrapas. Ah, ok. Entonces los voy a poner del mismo color que los habíamos visto allá. Ok. Ministros y sátrapas. Ahí están, los más chismosos del reino. Ahí los Ajá. tenemos. Ya Muy bien. marcaste a Dios ahí en el 5. Sí. En Al el final del 5. 5 Sí, la ley de su Dios. Al final, ahí está. va a creer que se nos había olvidado Dios, Señor. Pero ese sí es Dios. Gracias, don Omar. Pues aquí estamos. Aquí estamos. Se me chispoteó, disculpen. Pero sí, justo en el centro de la escena de esta narración. Muy intencional. Am, Así que mis hermanos, paso 1, concluido. Paso 2, concluido. Paso 3. Pues hagámosle preguntas al Hacerle texto. preguntas al texto. Ujú. Yo quería preguntarle antes de hacérselas al texto, o sea, hacérselas a Minor, porque no me la encontré ahí, pero yo estuve tratando de sumar. Dijiste que tenía como 80 años, Daniel. Cerca Para, así. para entonces era como realmente un anciano, como hoy día, digamos, no es que, ajá, y a ese anciano pretendían echar al lugar de los leones. Digo que, ¿verdad? Que, Y es bastante interesante. A veces cuando uno ve una Biblia ilustrada o o las películas de Semana Santa de Daniel, porque muestran a ese muchacho joven, fuerte, ¿verdad? En unos ajá, 35, 36 años. Am, y no, por el tiempo, era una persona mucho mayor de la que presentan. Entonces, algo muy interesante que decía la hermana Aleida es eh, comparando la esperanza de vida de aquel tiempo y de hoy en día, porque hoy 80 o cerca de los 80 años nos suena a alguien grande, ¿no? Pero en aquel tiempo era todavía más grande, porque la esperanza de vida era más baja. Entonces, sí, ujú. lo tenemos ahí. Así que mis hermanos, hagámosle ¿Qué, qué, preguntas. qué fue Sí, lo que construyó entonces Darío sobre el reino? Que estaban de acuerdo los zápatas también. Constituir. a constituir. Pregunta. Sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué ese número? ¿Por qué 120 gobernadores? Ok, es buena 120 pregunta. sábados. Sátrapas. Y sobre los sátrapas, eran los más numerosos porque los ministros no dice, bueno, ahí dice 3 y así, pero los sátrapas eran como por ciudades probablemente, y sí, eran muy numerosas las ciudades, ¿será? Ujú. Sí, es una buena pregunta. ¿Mm? ¿Y por qué 3 ministros? Fíjate. Es buena pregunta. Seguimos. ¿Puedo preguntar otra? Claro que Bueno, sí, con toda la confianza. ok. Daniel se consideraba como, si eran 3 ministros, sería como el primero tal vez, porque está sobre los 120 sátrapas, o estará también sobre los otros, no sé, pero sí pareciera que tiene, la pregunta sería si tiene un ministerio superior al, como dice allí, además de ser superior en espíritu, también Ujú. ahí ¿qué se llama? En autoridad. Ujú. ¿A qué se refiere con que levantando los sátrapas era para que el rey no fuera perjudicado? Ah, Yo muy iba bien. a preguntar diferente. Esa es una buena pregunta. Muy bien. Yo lo que iba a preguntar era, ¿cuál era el pretexto que estaban buscando ellos para perjudicar a Daniel Ah, ok. Esa la voy a poner en en el un 4? pretexto. Ujú. ¿Y qué quiere decir con que había una excelencia de espíritu? Ujú.
Yo por lo menos, bueno, no sé dónde poner la pregunta allí, porque está como mezclada con todo lo que aparece, a todo lo que apunta. Pero este rey se es designado por la gente que lo envía ahí, que son los medos y persas, seguro. Bueno, ese no es el centro, o sí es el centro de todo el imperio, este lugar, Babilonia, y ahora este rey que viene aquí, que se llama Ciro, o ¿cómo se llama? Bueno, Darío. Ciro se llama, sí, Ajá, o Darío, sí. ajá. Este lugar no es como el centro de operaciones de esa potencia, ¿verdad? ¿O sí? Es buena pregunta. Lo voy a poner ahí a la par de Darío Ok, para gracias. hablar de él y de esta coalición que se está armando. ¿Qué tanto conocían los zápatas de la relación de la ley del Dios de Daniel? Que le están diciendo que, sino que van a estar en contra de la ley de su Dios. Ujú. ¿Qué tanto lo conocían? Para que estuvieran diciendo que iban a hacer en contra de la ley de Dios. Ujú. Ujú. Muy buena pregunta. La Daniel, relación, perdón. no, perdón. La relación de los sátrapas, bueno, ¿cómo se pronuncia? Sí, así está. De toda esta gente, porque hacen como entre ellos se unen en contra de Daniel. Ujú. Pero estos individuos vienen con el ejército que viene entrando. Bueno, no sé, también hay que preguntar eso. Esto se está dando exactamente cuando mataron al anterior, ¿cómo se llamaba? Belsasar. A Belsasar. O pasó mucho tiempo entre esas cosas y entonces estos sátrapas que seguro vienen desde afuera conocen tanto de Daniel como para lo que estaba preguntando Lili. Pero la pregunta más bien es, ¿cuál es la misma la situación que podríamos pensar hoy, que la gente está envidiosa porque lo pusieron de jefe, porque eso es lo que más o menos dicen, como decís, que son chismosos o algo así, pero en realidad es porque no lo quieren allí, pareciera, porque no es como de los de ellos, o hay Ujú. alguna relación que se pueda sacar. De aquí yo creo que no, tal vez del conocimiento tuyo cuando has pasado por otro lado. Vamos entonces a poner la pregunta sobre sátrapas allá al inicio. Atrapas, ok, Ajá, gracias. para acordarme. Ujú. En el 7 dice em, que ellos habían acordado por consejo. ¿Cómo era ese acuerdo? ¿En dónde se reunían? Ujú. ¿Cómo era que ellos decidían? Ok. Ahí sobre ese mismo, bueno, el versículo o la parte que sigue, yo entendí ahí como que lo engañan para que firme el documento, lo que, bueno, ¿qué se llamaba La tantas? ley. El Ajá, edicto. el Ujú. edicto, ¿sí? Eh, eh, el rey tiene poder, pero no es como otros reyes que hemos conocido, que como Ujú. Nabucodonosor, que así y mataba y hacía lo que él parece que está como muy apretado, como que lo tienen un poquito más cercado, porque bueno, lo enredaron o no, pero él firmó, o sea, el poder no es total del rey, él depende de ese lugar de donde lo envían, o de esa coalición que tiene entre los dos. Ujú. ¿Será entonces que ese rey reina pero no gobierna o estoy... Voy a poner la pregunta sobre pon en vigencia el edicto para hablar de eso. Bueno, muy Ujú. bien. Este daría un muy diferente. Mi Y hermano también Daniel, perdón, porque Buenas noches a ellos, todos. buenas noches. Sí, Karencita primero y después
y después tú, nada más por un tema de que ya había cortado a Carecita antes, disculpe. Sí. Ok, ok. Mm. Ok, ¿por qué ellos lo pusieron como un edicto, ¿verdad? Durante un plazo de 30 días. Era que, o sea, como querían, no sé, buscar a alguien para meterlo en el foso de los leones durante ese mes, digamos. Era como, no sé, o sea, ¿por qué 30 días? Buena pregunta. Querían estrenar el lugar. El Foso de los Leones. Sí. Muy bien. Mi hermano Daniel, Sí, buenas noches ante buenas todo. noches. No, yo lo que iba a decir era lo siguiente, que evidentemente, según el texto, lo que parece ser es que ellos como que los gobernantes y los sátrapas en cuestión que odiaban a Daniel, obviamente, ellos como que le endulzan el oído al decirle que firmara el decreto y que, porque incluso les dice que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, o sea, Ujú, como quien dice, no podían ir a ningún otro dios más que al rey. ujú. Entonces, como por ahí, como que eh, estaban como poniendo al rey como Dios, ¿verdad? Que Ok. creo que por llamarlo de cierta manera, Voy ¿verdad? a ponerlo ahí entre paréntesis fuera de ti, nada más para acordarme de hablar de esto. Ujú. Pero es muy buena observación la que estás haciendo. Y otra cosa que llama la atención es que habla del foso de los leones. ¿Y por qué el foso de los leones? Posiblemente Ah, habían un montón de otras, un montón formas de de otras, tortura. exactamente, Sí, o de ejecución, sí, por sí, ponerlo sí. de esta manera inmediata. Pero, Ujú. ¿por qué pusieron, por qué, digamos, hablaron del foso de los leones? Buena pregunta. Pero sí, todos necesitaban comer. Otra cosa también es que llama la atención de Daniel que no era corrupto. Y al no ser corrupto, ¿verdad? O sea, eso los tenía más que picados, por un lado, y por otro lado, que Darío lo dejara como uno de los tres ministros. O sea, evidentemente eso hablaba muy bien de Daniel y de la, digamos, por llamarlo de cierta manera, la transición de poder, por llamarlo de cierta manera, porque muy probablemente ese tipo de puestos eh, normalmente podían tener nombre y apellido Ujú, y en alguna medida también los que estaban eran ejecutados. ujú. Es muy interesante esto que acabas de tocar. Este, Yo creo que, bueno, es que estamos en sesión de tiempo de preguntas, ¿verdad? ujú. Ujú. Pero Pero si si se, tiene un buen comentario, si aquí se va bien a recibido. comentar, porque desde antes, o en este caso, bueno, a partir de Darío, digamos Darío, en lo que tenía a conocer a Daniel, había desarrollado una excelente opinión de él. Más allá y agregue a eso las capacidades que Dios le había dado como administrador y todo lo que usted quiera pensar. Entonces, la única forma que tenían estos sátrapas o gobernadores para ¿cómo se llama?
para poder hacer algo en contra de Daniel era rompiendo de alguna forma esa relación. Por eso manipularon al rey. Porque ese edicto no fue algo que nació de la mano del rey, por una inspiración ni nada por el estilo. Fue algo que seguro se lo llevaron y será más firme y listo. Pero si nos vamos al versículo 5, para mí en el ciclo está el miollo de todo ese asunto, porque dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos sabían que Daniel era un hombre fiel a su Dios, pero si en alguna forma ese Dios venía a ser estorbo en la relación con el rey, ya tenían que en contra de él, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron, buscar una redacción de forma tal que la relación con el rey fuera más importante de alguna forma que la relación que pudiera tener Daniel con Dios. Casi que fue Dios el culpable ahí en ese sentido, ¿verdad? De que lo acusaran por ser el Dios de Daniel, pero fue la única manera, porque por él como hombre no iban a lograr nada. Ahora, tengo otra pregunta que nace a raíz de ese comentario. Primero que todo, nos da a entender como que en el versículo 6, donde se hablan de ministros, intendentes, sátrapas, altos oficiales y los gobernadores, como que debiera entender como que ese era el sistema de gobierno que tenía Darío. Por un lado, o sea, no sé cómo habrá sido la cúpula, pero da a entender que ese era el modelo de gobierno de Darío. Y por otro lado, me parece que Daniel estaba como que después de Darío era uno de los 3 ministros, o sea, ¿qué tanto poder podía tener los sátrapas en relación con los ministros? Ok. Incluso en el versículo 6 dice ministros y sátrapas. O sea, ¿qué, los, o sea, ¿qué relación podrían tener? O sea, ¿qué Ok. nivel estaba? Me parece que el ministro estaba más alto que el sátrapa, pareciera. Voy a ponerlo sobre, bueno, sobre ministros. Para hablar de la relación. Bueno, ahí sí rompimos la regla, ¿no? Que tenemos más preguntas que versículos. ¿Quién se comería las galletitas que te da? Así que, ¿les parece si voy resolviéndolas desde la versículo 1? Pero si aparece otra, hacemos pausa y vamos despacito y con buena letra. Vamos primero con Darío, porque la identificación de Darío es complicada y tenemos un problema histórico difícil de resolver por varias razones. ¿Por qué? Porque al final del capítulo 5 tenemos que es Ciro y no Darío, la cabeza del imperio medo-persa, ¿sí? La cabeza que derrocó a Babilonia. Entonces se ha establecido que después de capturar la ciudad allí por el 539 a.C., pues Ciro continuó al frente del gobierno durante unos 9 años, ¿sí? El gran problema es que en los registros seculares que tenemos de esa época no tenemos un registro con el nombre de Darío. Así que hay varias soluciones para este problema. Creo que la principal solución es creer que Dage es un título de oficio y así llegó a ser un nombre. Como el César en el Nuevo Testamento no era un nombre, sino que era un puesto, pues el Dage no sería un nombre, sino que sería un oficio. Dage también puede ser el centro de un tenedor, ¿no? Así que esta puede ser la mejor explicación. De todas formas, una consideración que debemos tomar muy importante es que parece ser la práctica de Ciro. Ciro va en un periodo de ascenso.
en su conquista. Entonces no tiene tiempo de establecer nuevas colonias, sino que va avanzando y va copiando la estructura que ya hay, pero agregando personas de su propio reino sobre las regiones que va conquistando. Entonces, este Darío, es esta figura del delegado de Ciro, el que le va a dar, el que rinde cuentas directamente a Ciro, y Darío tiene la función de poder poner todo en orden. Ajá. Entonces vemos que sobre el reino van a haber 120 sátrapas. Tenemos por registros de aquella época de que habían 60 regidores locales. Entonces, ¿qué está haciendo? Nombran un nuevo regidor local, ¿verdad? Un nativo, pero al lado le pone a alguien, un homólogo de el nuevo imperio medo-persa. Entonces, se multiplican a 120 regidores locales. Entonces, hace unas semanas estábamos viendo una imagen, una recreación de la Babilonia de aquel momento, que se dividía en tres regiones superiores. Entonces, para estas tres regiones superiores y para vigilar a los sátrapas, se colocan 3 ministros para cada región principal. Lo importante de saber de esto entonces es que el sátrapa rinde cuentas al ministro, el ministro a Darío y Darío a Ciro. Esa sería una buena explicación, una buena forma de entender el texto. Ahora, en estos tiempos de transición hay muchas complicaciones. Una de las complicaciones más grandes es conquistamos este reino y decimos que vamos a respetar sus formas de gobierno y sus leyes civiles, pero ¿qué tanto esas leyes van a estar en contra de las nuevas leyes y los nuevos hábitos y costumbres e identidades medo-persas que queremos dar? Entonces, en este punto, lo único que le interesa a Darío, de buenas a primeras, de ordenar el reino, es que lo más importante de conquistar un reino nuevo era que estos apoyaran económicamente y con personas el avance de la guerra. ¿Ok? Entonces, por ahí vemos, para que el rey no fuese perjudicado, esa frase al final del versículo 2 se refiere a que al rey no le faltara su dinero y sus recursos para seguir conquistando. ¿Sí? Entonces, la creación de estos ministros y de estos sátrapas y de esta estructura era para los impuestos, básicamente. Entonces, lo sorprendente de esto es que no tenemos muchos detalles de los ministros. O sea, si ya habían 3 autoridades grandes o de regiones más grandes, ¿por qué no se nombraron 6? ¿Por qué solo se nombran 3? Entonces no sabemos si Daniel es nombrado y hay otros 2 medos y persas que son nombrados para la posición de ministros. Esto no lo sabemos. Lo que es muy sorprendente es que esté Daniel ahí en medio de esto, porque ya no estaba dentro de la escena política. Así que quiere decir que Darío reconoce el historial de Daniel y también reconoce su presencia, ¿no? Su representatividad. O sea, escogerlo a él iba a traer mucha tranquilidad, porque ya él había sido autoridad de Babilonia. Entonces algunos, aunque ahora están bajo los medos y persas, todavía lo reconocerían como una autoridad o alguien que sí lo representa. Entonces, en versículo 3 tenemos la frase, en él había excelencia de espíritu. Bueno, esta frase es literalmente la misma que encontramos en Daniel capítulo 4, versículo 18. O sea, es lo que Nabucodonosor reconoce de Daniel. Y esta es la misma frase que encontramos en Daniel 5:11, cuando la reina dice, es que este hombre tiene
esta superioridad espiritual. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que sí, es evidente que el Espíritu Santo estaba en él, ¿verdad? Y esto trascendía la comprensión humana y las capacidades humanas. Ese mismo espíritu lo ponía en gracia y le ayudaba a tomar decisiones, a dar ideas y llevar a un pueblo a los propósitos del Señor. Entonces, ese es el sentido de la frase. A mí me gustan mucho las versiones que ponen la misma frase en los tres lugares, ¿verdad? O sea, son bien literales en el sentido, en ese sentido. Pero bueno, Podríamos, bueno, Minor, podríamos pensar que también la fama de Daniel fuera conocida incluso más allá del, del reino de Nabucodonosor. yo creo que es muy importante para el autor del libro mostrar que era tan evidente la presencia del Espíritu Santo en Daniel, tanto para judíos como para babilonios, como para medos y persas. Las tres audiencias reconocen en él a un Dios diferente que vive en él. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Más que si tuviera fama o no, creo que lo que busca el autor del libro es mostrar que todos, de todas las naciones y diferentes contextos, podían ver la obra del Espíritu Santo en él. Ujú. Bueno, con respecto al versículo 4, no encontraban ningún pretexto o no hallaban ningún pretexto. Básicamente es, no lo conocemos tan bien, y los que lo conocen no tienen evidencia de, así que vamos a buscar estas artimañas políticas siempre han existido, ¿no? Vamos a buscar algo que inventarle. Entonces, esto no es algo que nació con las redes sociales y la política que tenemos hoy en día. Esto viene desde los medos de persas y yo diría desde Génesis 3. Así se mueve la política, ¿no? Bueno, con respecto a, y si no hallamos contra él en relación con la ley del Señor, entonces estos medos persas, estos ministros y sátrapas, ¿conocían la ley del Señor? No, pero aquí encontramos el término más genérico para hablar acerca de lo que Dios pedía de él. Entonces, estos medos y persas dicen, bueno, ¿qué sabemos de su religión? No encontramos nada por la vía política, entonces vamos a su religión. Ahí vamos a encontrar algo. Porque era muy curioso que los israelitas, los judíos, tenían hábitos y costumbres que no tenían los reinos de alrededor. Entonces ellos eran muy conocidos por las cosas diferentes que hacían. Así que ellos dicen, una de las cosas muy diferentes que, que tienen el pueblo de los judíos y que Daniel tiene, es que son monoteístas. ¿Qué quiere decir? Hay un solo Dios verdadero. Y todos los pueblos de alrededor tienen un montón. Así que ellos dijeron, bueno, si pudiéramos encontrar algo de su monoteísmo, o sea, que solo creen en un Dios, que podamos usar, eso va a ser una herramienta política. Y eso es lo que van a hacer. Versículo 6, los gobernadores han acordado por consejo. ¿Cómo era la toma de decisiones? Era la pregunta que creo que estaba allí. Básicamente, los ministros y los sátrapas sobre sus regiones tenían jurisdicción, pero hacían peso político cuando todas las regiones tomaban la misma decisión, entonces la llevaban a Darío y Darío ya sentía un poco ese peso de, ok, todos se pusieron de acuerdo para hacer esto, entonces lo vamos a hacer, ¿sí? Y eso es lo que está pasando. Todos hacen una pequeña reunión en sus regiones y se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, ok, ahora esto ya no es de solo regiones y de regiones más grandes, o sea, esto es de toda la nación. Así que vienen con este consejo, ¿verdad? Esto es lo que sería bueno para el pueblo hacer. Y todos ya están de acuerdo. Ya con esa preaprobación,
Entonces el rey se pone ahí un poco tenso, ¿verdad? ¿De qué será lo que va a pasar? Están pidiéndome un decreto y la cosa del decreto es un dulce envenenado. ¿Cuál es el dulce envenenado? Bueno, ellos están diciendo durante 30 días, la única forma de poder ir avanzando y conquistando reinos es respetar las religiones que están en cada reino, ¿sí? No es cambiar abruptamente la política. Entonces ellos dicen, firma un decreto que durante 30 días la política de la religión sea que tú, Darío, vas a tener esta posición de honor. Y cualquiera con otro dios o otro hombre que quiera exaltar sobre ti durante 30 días, que sea echado a los leones. Entonces, claro, el rey lo ve como desconocedor de todo el trasfondo político de Babilonia, que ya se respetaba la religión de Daniel. Él dice, bueno, me están dando, es como cuando hacen un tope y ponen a un delegado, ¿no? Entonces el delegado se siente muy halagado. Pues claro, me están declarando dueño del tope, ¿no? Entonces aquí es parecido, le están declarando rey durante 30 días y la religión oficial durante esos 30 días va a ser él. Así que es un gran honor, ¿no? Pero es un veneno, digamos, no es por agradar a Darío, es para condenar a Daniel y bajarlo de esa nube, como diríamos. ¿Por qué los fosos de los leones? Hay mucho debate en cuanto a, ¿esto fue una tradición medo y persa o es algo que hacían los babilonios? ¿Quién lo inventó? No es tan fácil de ubicar como cuando hablamos de que la crucifixión era algo muy popular del Imperio Romano, am, porque cuando uno, aún inclusive esa tradición, cuando tú la rastreas, habían otras, ¿cómo se llama? Religiones que también tenían la crucifixión. Y lo mismo pasa acá con los fosos de los leones. Muchos creemos que esto es algo que se quieren implementar, porque antes teníamos un horno de fuego. Entonces, posiblemente lo que hicieron fue, en lugar de encender un horno, vamos a traer sobre esa misma estructura leones y hacemos un foso para, para mostrar la máxima condena. Entonces, sí, algunos creemos que esto fue algo que trajeron los medos y los persas. Entonces, que ponga en vigencia ese edicto. Era muy importante de que él lo pusiera en papel y firmara ese documento. ¿Por qué? Porque ya con papel en mano en cada región, eso era una posición firme, ya nadie podía cambiarlo, ¿sí? Y ya lo había dictado el nuevo imperio, entonces no había marcha atrás. Creo que contesté todas, mis hermanos. No sé si lo logré, Bien. ¿sí? Ok. Entonces Sí, pensemos juntos. yo creo Sí, que sí. perdón, Daniel. Te escucho. No, no, que yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. Eh, Era, pues, fue una pregunta que yo me hice un día de esto sobre eso, del tema de los leones, porque yo decía, ¿por qué los leones? Si pudo haber utilizado cualquier otro método, ¿verdad? Y, y me imagino que también como viene como copiándose algo similar a a lo que uno ve en Esther, que el otro construyó Sí. una horca y al final la utilizaron en él. Y en este caso viene siendo como un caso similar. Sí. Bueno, lo que pues, sí podemos decir de esta coalición que se une es que los medos jamás iban a poder contra Babilonia. Los persas jamás iban a poder contra Babilonia. Eh, pero unidos sí pudieron hacerle frente a Babilonia y conquistar, o sea, lugares que después solo los otomanos podrían haber llegado a estas regiones. Pero hablando de los medos y los persas, algo que sí podemos reconocer de los persas especialmente es el uso de los leones dentro de sus edificaciones, ¿no? Había como ciertos rituales alrededor de la figura del león. Entonces no sería descabellado pensar
que en esta coalición medo-persa dijeron, bueno, vamos a poner esto, ¿no? Como la máxima condena, ¿no? Para el nuevo imperio, la nueva alianza. Mis hermanos, pues pensemos juntos entonces en por qué este texto fue importante y por qué es importante para nosotros hoy. Sí. Creo que es importante para nosotros porque nos da a entender que debemos de tener esa confianza y esa fe que, que, que tuvo Daniel, ¿verdad? Eh, en el sentido de que sin saber, digamos, lo que le esperaba, o sea, o lo que estaba ocurriendo, no hay eh, obra del enemigo en la cual pueda hacerse, ¿verdad? Eh, Ujú, Siendo lo peor o lo más sangriento o lo más terrible que pudiera ser, este, ante eso, Dios tiene todo control. O sea, los planes del enemigo ya Dios los sabe de previo, ujú. evidente. Muy bien. Voy a hacer la letra un poquito más grande, entonces voy a... No, pero ya. Es Ah, que bueno, no se ve. no se veía muy... No se Disculpe. ve. Es que hay algo encima, sí. Lo que hay es una rayita también ahí. Ok, de ahí la quitamos. Ay, muy bien. ¿No les llama la atención la repetición de la palabra corrupto? Corrupción. ¿Por qué Eso es creen lo que que, iba a decir yo, Manito. por qué Que creen que viene repetida esa palabra, corrupción? una de las palabras que todavía hoy en día se dice en medio de los gobernantes. Ujú. A veces casi como sinónimo, ¿no? Exacto. Y vemos que desde mucho tiempo atrás esto viene dándose, porque Ujú, es parte de lo que el enemigo trata de hacer ujú, y ver cómo enreda todo el asunto, ¿verdad? ujú. Para que el Señor no sea exaltado, sino que sea Él el que esté en control según Él. Pero sabemos que no, que el Señor está en control de lo que tenemos y lo que hacemos también muchas veces. Yo quisiera pensar, ¿Qué? pensando en la actualidad y en relación con ese texto, yo creo que a veces lo que se necesita en la actualidad es un hombre como que tenga la gallardía y el nivel de Daniel, sin importarle lo que venga él, siempre se mantuvo fiel y fiel a lo que él estaba haciendo y fiel a Dios. Yo Mm, creo que eso es una de las cosas que tal vez hoy en el 2024 hace falta. mm, Ante una oleada de corrupción como la que vivimos, creo que lo que hace falta es la fe y el compromiso de, de hombres y mujeres de Dios y participar en el tema de la política a pesar de que sea tan sucia y tan escarnia, pero tiene que haber gente buena, con buena calidad humana y por llamarlo de cierta manera, con los que le cuento bien puestos para poder hacer las cosas y mm. enfrentar cosas como estas, como el tema de la corrupción. Muy buen comentario. Karencita, le escuchamos. Mm. Bueno, es que yo pienso que hay como ciertas trampas, ¿verdad? O planes, por decir así, del enemigo que ya están casi predestinadas como a que nos ocurran a nosotros, por decirlo así, porque ellos habían como hecho todo su plan, ¿verdad?
en el que ya uno sabe en la historia para quién va, ¿verdad? Pero a veces a nosotros nos pasan cosas y no entendemos que realmente las cosas que pasan es para que Dios se glorifique, ¿verdad? A veces nosotros sentimos que todo lo que nos pasa es porque somos muy salados y no entendemos que detrás de cualquier cosa que incluso el enemigo pueda levantar o Ujú, planear, ujú. Dios a glorificarse ante cualquier situación y dar la cara. Quiero ampliar un poco esta idea, Karencita, me parece un muy buen comentario, pero yo quiero algo muy interesante que es que han hablado del enemigo, pero para entender bien todo el peso de la narración, yo creo que esta frase que voy a decir es buena. Ok, vivimos en un mundo caído, siendo pecadores, bajo los ataques de Satanás. Pero en medio de todo eso, vivimos bajo el cuidado de Dios. Amén. ¿Por qué? Miren, en esto hay cosas que están trascendiendo la vida de Daniel. Daniel no tenía ni idea de los persas, de los medos persas, no sabía que iban a venir, que lo iban a poner sobre reyes, que iban a venir a estos reyes a hacerle todo este poco de cosas y que iba a terminar en el foso de los leones. No, eso es parte de vivir en un mundo caído, ¿sí? Además somos pecadores porque Daniel, es cierto, nos dice que el Espíritu Santo vive en él, que es evidente, que no es corrupto, pero tampoco es perfecto. Entonces quiero aprovechar este tiempo de pensar en aplicaciones porque a veces vemos a Daniel en un nivel espiritual de primera división y nosotros nos sentimos como de tercera, ¿verdad? Nos sentimos de kindergarten, pero aquí es muy importante que consideremos que el libro de Daniel dentro de toda la escritura. ¿Daniel tenía más Espíritu Santo del que tenemos nosotros hoy? No. Cierto, Daniel tuvo una revelación y podía y tenía la interpretación de sueños, pero nosotros hoy tenemos la revelación profética más segura, tenemos toda la escritura. Ujú. O sea, no tendríamos nada que envidiar de Daniel, ¿sí? Daniel no era perfecto, también era pecador. Y también vemos que estaba bajo los ataques de Satanás, definitivamente. Pero para nosotros es muy importante que entendamos que aunque vivimos en un mundo caído también, aunque somos pecadores y vivimos bajo los ataques de Satanás, aún en medio de todo eso, Dios cuida de nosotros, como cuidó de Daniel. Sí. Mis Lo que hermanos, pasa, quiero, Maynor, perdón, es que ajá, yo creo que lo que nos hace falta es la fe. Digamos, no sé no sé cómo decirlo, no estoy diciendo que Daniel no fuera como nosotros, sino que lo que yo me refiero es la confianza como la que tuvo Abraham, la fe que tuvo este hombre Daniel para, primero que todo, para aceptar lo que le había pasado, ¿verdad? O sea, pensémoslo así, la muerte de sus familiares en Israel, el ser, ¿cómo se llama? Deportado, todo eso, situación, él la vivió. Entonces yo digo, mantener la fe, la confianza en Dios en todo el proceso, desde cuando salió de Israel hasta ese momento culmine que estamos viendo en ujú, este momento del pasaje, digamos, la atención. llama Ujú. la atención, por llamarlo de cierta manera, no Yo, porque nosotros seamos menos, sino tal sí, vez porque a nosotros nos falta más el sometimiento y la búsqueda profunda y verdadera
de Dios como debe ser. Pero te voy a voltear la tortilla. Veamos en el punto 2. ¿Qué es lo primero que ellos buscan, estos sátrapas y estos ministros? Están buscando corrupción. ¿Por qué? Porque lo normal en ese tiempo era la corrupción. Eso es lo que se conocía, sin importar el reino, la estructura o el trasfondo. Eso es lo que había. No sé si ustedes se han puesto a hablar con gente mayor que ustedes y siempre dicen lo mismo. Es que antes la gente era menos, los políticos eran menos corruptos, en cambio los de ahora son más malos. Mis hermanos, desde Génesis 3, solo nos gobiernan pecadores. ¿Sí? Eso es lo normal. No estamos en la Nueva Jerusalén todavía. Pero ¿qué encontramos entonces? ¿Dónde está el milagro de esta narración? El milagro está que en medio de aquella maldad, Dios le da de su espíritu a Daniel para ser diferente. ¿Dónde está el evangelio y la esperanza? Que hasta que él vuelva en medio de tanta maldad, Dios le da su espíritu a personas para que seamos diferentes. Así que cuando nos vemos a nosotros y vemos a Daniel, tenemos que pensar en que somos parte de ese milagro que Dios tiene en medio de la maldad. Don Omar, no sé si quiere agregar Nada más quiero, o contradecir, también se vale. no. Yo quiero leer un versículo que yo lo hice mío hace mucho tiempo, Ajá. porque al final de cuentas conlleva de alguna forma el que tenemos que trabajar mucho en mantener una buena relación con Dios, porque Él nos conoce. Dios conocía a Daniel y por eso le permitió esa serie de bendiciones que uno puede ver a lo largo del libro, más allá hasta capítulo 6, ahí prosigue. Pero en Nahum 1:7 dice la palabra, el Señor es bueno, es refugio en el día de la angustia, otros dicen dificultad, y protector de los que en Él confían. Hay una versión que dice, en vez de protector de los que en Él confían, dice, Él conoce a los que en Él confían. Y yo le pido al Señor ser conocido por Él, por una persona que confía en Él. Porque así como habla ahora Daniel y hablabas vos y todo el tema, este mundo es un mundo corrupto, este mundo cada día grita más y más y más acerca de su condición como raza caída, por tantas cosas feas que uno ve, desde un terrible asesinato a un pinche robo, cosas por el estilo, o un profesor de inglés que vende droga junto con una ayudante de cocina, cosas por el estilo. Entonces, nunca olvidemos en medio de lo que uno vea, el Señor es bueno, que Él es refugio en el día de la angustia y protege a todos los que confíen en Él. Entonces, el trabajo nuestro es fomentar la confianza, en la confianza en Dios en el día a día. Y yo creo que Daniel vivió así. Cuando él fue llamado por Darío para todo ese tema que trata del 5 y el 6, de ahí, ya tenía más de 80 años, ya había vivido mucho y había visto y oído mucho. Entonces, hasta donde ya Daniel se imaginaba. Y cuando el rey le dijo lo que le dijo y todo, dice, estos sátrapas ahorita buscan algo, con qué meterme un tropezón. Pero yo confío en el Señor y eso pienso que nos llama a nosotros en el día a día a trabajar fuerte en aquello que nos lleve a una relación con Dios donde nuestra confianza sea Él, ¿verdad? Porque Él conoce a los que en Él confían. Y Él pelea nuestra batalla. Nahum 1:7. Así es. 1:7. 1:7, sí.
¿Alguien con alguna otra aplicación, comentario? Nos acercamos al foso. Yo tengo una pregunta rara para usted, Maynard. De, a Daniel se sabe, de Daniel se sabe de cuál de las 12 tribus es él. No he investigado. No se tiene idea, ¿verdad? Voy a investigarlo. ¿A quién hizo Sí. esclavo Babilonia? ¿A Israel como tal o a Judá? ¿Cómo? ¿A quién hizo esclavo Babilonia? ¿Fue a Israel como tal o fue a Judá? Es que supuestamente Mm, fue a Judá, porque Entonces, Daniel debe ser de Judá, ¿no? no, porque acuérdense que era el reino del sur. El reino del sur era Judá y había otro, otro, otro pueblo más que se me escapa en este momento. Creo Benjamín, me parece, no sé. Bueno, Eh, y Sí, el, y el resto, y el resto de las 12 tribus quedan al norte. es que aquí lo complejo es que Babilonia esclavizó al reino de Judá, porque el reino de Israel ya había sido conquistado anteriormente por el imperio asirio en el año Correcto. 722 por allí, si no estoy mal. Entonces, eso es lo que hace complejo el tema. Esa es una, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Pensando Ujú. en el tema de la identificación como tal de Daniel, ¿verdad? Porque Ahora, un momentito de ahí. Si nos remontamos a la introducción del libro, Daniel venía de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque en el inicio del libro se nos menciona que él y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia desde Judá. ya eso iba yo. Sí, por llamar, pero buena podemos decir pregunta. que, pero puede ser, es que puede ser Judá, pero puede ser del reino de Judá, no necesariamente de la tribu de Judá, porque son dos cosas distintas. Lo Ahora, que sí ¿era posible ser del reino de Judá sin ser de la tribu de Judá en esta época de la historia? es que acordate que son 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Ujú. Entonces no se sabe de dónde es Daniel, si es de la tribu de Judá o de la otra tribu. Pero entonces, ¿cómo lees el inicio del libro cuando dice que él fue llevado desde Judá? Bueno, entonces podríamos pensar que sí. A mí esa frase o sea, si ahora en este momento tuviera que participar en el concurso ¿cómo se llama? ¿De quién quiere ser millonario? Y hubieran cuatro opciones. Yo Las diría, mejores. Daniel, así, o comodín, o diría que es de Judá, creo. Pero sí, es un tema, ¿no? Y que le Es un permitan una llamada a un rabino para saber. que me permite una llamada al cielo para hablar con el mismo Daniel. Pero sí, es buena pregunta, muy buena. Sí, ¿sabe por qué? Porque siempre me nació esa pregunta, porque si uno ve en Mateo, por ejemplo, eh, eh, digamos que uno ve que Rahab está, ¿cómo se llama? Que Ruth está, etcétera, pero David no aparece, Daniel no aparece en la genealogía en alguna parte, ¿verdad? Por ejemplo, que hubiera podido aparecer en en la genealogía, ¿verdad? Como un posible descendiente de la línea davídica.
pero no aparece. Ujú. Sí, este tema Bueno, de ya las eso, genealogías es muy interesante. Lo más importante de por qué se dan las genealogías en el Nuevo Testamento es trazar la línea descendiente hacia Jesús, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Mateo y en Lucas, las genealogías se enfocan en demostrar la ascendencia de Jesús a través de David y de Abraham. O sea, no buscan darnos todo el panorama de las genealogías completa, generación por generación, sino vincular a Jesús con estos dos personajes históricos sobre los cuales descansa el pacto. Por eso es que no los vemos. No vemos a Daniel allí, ¿verdad? Ujú. ok. Bueno, mis hermanos, disculpen como siempre, siempre digo lo mismo, pero vamos a tener que cambiar el horario. Y ya que es de 6:30 a 8. Tengo como 3 años disculpándome. No importa, nosotros te disculpamos desde el principio, no tienes que pedir encantado, no importa. Muchas gracias. Por la Bueno, Más bien decía Leona como que no te siga, sigue. sí, Es que está rica la discusión. Sí, sí, ustedes hacen de este estudio un tiempo muy importante donde yo también aprendo de ustedes, de sus comentarios y sus preguntas. Pues bueno, voy a poner estas preguntas en nuestro grupo. Am, Quería también hablar con ustedes de qué pasó con mi número y por qué ven un número ahí mexicano. Fue que solo me afectó en el WhatsApp y es que perdí mi número en Costa Rica, pero en un año, si Dios lo permite, lo recupero. Entonces pueden escribirme a ese número que aparece ahí largo. Pero todo sigue igual. Pongo los comentarios y pongo los videos allí en el grupo para que los puedan repasar o compartir con otros. Y más bien, muchísimas gracias. No, El teléfono de Costa Rica es prepago. bueno, sí es prepago. Sí, sí, es Entonces prepago. lo único que tiene que hacer más bien nada más es simplemente depositarle 2,000 pesos. No, Que ahí se eso es lo que mantiene. hago siempre para no perder el simpe. El problema es que cuando actualicé mi WhatsApp me manda un número de verificación al número de Costa Rica. Entonces, como no tengo en este momento acceso a ese mensaje, entonces no puedo recuperar mi WhatsApp. Pero qué torta, ¿no? Ahí es cualquier cosa que desean comunicarme, pues nada más me escriben a ese número de acá de México por WhatsApp. Pero sí, sí, en un año lo voy a recuperar. No hay problema, le llamamos a vos, amiga. Bueno, mis hermanos, oramos entonces. Amén. Gracias, Señor, te damos porque hoy podemos ver a Daniel de tú a tú, en alguna manera, a través de tu precioso espíritu y la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Pero te pedimos, Señor, que también, y esta es una oración bien peligrosa, estamos pidiendo que también en momentos de crisis donde queman las papas, también podamos tener ese coraje y arrojo por medio de tu espíritu, Señor, para comportarnos de la misma forma, Señor, que lo hizo Daniel. Gracias porque hoy no vemos a un hombre, Señor, que en sus propias fuerzas lo hizo, sino vemos el énfasis del texto en que fuiste tú, en medio de la iniquidad, de la corrupción, de varios gobiernos, que mantienes, Señor, a hombres y mujeres de fe por tu precioso espíritu para dar testimonio de tu reino, Señor, en medio de esa maldad. Y recordamos también las palabras de Jesús, que podríamos estar orando, Señor, sácanos de aquí, pero Jesús más bien en su oración decía, guárdalos en medio de la maldad, porque tu reino se sigue extendiendo, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros y a través de nosotros. Y también a veces a pesar de nosotros. Y pedimos que conforme seguimos avanzando, Señor, en este libro de Daniel, nos sigas alentando a vivir nuestra fe de una forma integral, valiente, íntegra, a veces antisistema, Señor, pero sobre todo lleno de gracia y de tu favor, Señor.
Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, Bueno, amén. bueno. Que el Señor me los Maynito, bendiga muchísimo. Víctor, como siempre, qué bendición. Gracias, igual. Y me imagino que vas a ir a comerte unos chilaquiles. Eso. Yo voy a esperar a que mi esposa me tenga mis Unos nopales. tacos. Unos tacos. Ando en dieta, Oh. parezco conejo, solo lechuga mayos. O pollo Me- con mole. Uy, qué rico. Sí. Oiga, No, Daniel, está haciendo hambre y usted me dice eso. mole yo no voy con el mole, ¿qué va? Ay, a mí sí me gusta. Sí, sí, sí. Es rico. Bueno, hay de todo. Hay unos que sí hay que tenerles cuidado. Bueno, Que hay mis varios hermanos, que son platillos. Bueno, gente, que un Dios los fuerte bendiga. abrazo. Queridos hermanos, un Igualmente. abrazo para todos los palmareños. Y Igual, Daniel, Gracias. estoy deseando Es- ver cómo me acomodo para irme a dar un vueltín un Eso, día de eso. culto. claro que sí. Para en términos así como muy autóctonos, para ir a pegarnos una buena pandereteada. Bueno, mi hermana Daniel, Dios los bendiga. Un abrazo.